¿Qué pasa, familia? Quiero haceros una actualización rápida. Vamos a elaborar algunas de las ideas que comentamos ayer en el directo. Tenemos SpaceX también que está rompiendo un nivel bastante clave y estamos todavía dentro de esa pequeña corrección que hemos visto, en la que mucha gente se plantea que esto podría ser un doble techo, potencialmente el rebote gato muerto, o esto podría ser algo más, ¿vale? Por eso quiero compartir con vosotros algunas ideas rápidamente. Como podéis ver, aquí lo vemos en el futuro SP500. Lo que tuvimos ayer básicamente fue ese rebalanceo, nos fuimos a rellenar el gap que nos habíamos dejado y hoy el precio estaría rebotando. En el Nasdaq más de lo mismo, hemos ido a rellenar ese gap y seguimos estando en una estructura bastante alcista, incluso por encima de la media de 20 sesiones en el Nasdaq e intentando retomarla en el SP500, ¿vale? Mucha gente piensa que esto es el comienzo de algo más. Potencialmente aún no estamos ahí y podría venir a continuación, ¿vale? Ya hemos visto muchos vídeos como sabemos que a partir de finales de junio vienen muchos eventos de riesgo y debilidad. Históricamente, ahora estamos en la parte más débil de junio. Es a partir de la segunda mitad de junio que históricamente hemos visto debilidad en el mercado, ¿vale? Y estos son datos de 1950 a 2025. ¿Por qué finales de junio suele ser débil? Hay muchas razones, ya he explicado algunas en otros vídeos, pero quiero elaborar alguna otra nueva, como por ejemplo es final de mes, ¿vale? Muchos de los fondos se estima que van a rebalancear y ahora mismo están posicionados para vender. Ya sabemos, estos son fondos de pensiones, se espera que estén recortando beneficios a finales de junio. Sabemos que los CTAs, como comento en el vídeo anterior, están listos para vender en cualquier escenario. La semana que viene, hoy tenemos una expiración de opciones bastante grande. Y ya hemos visto un presidente de la Fed que no ha sido muy claro, no quiere mojarse mucho y abre la puerta a corte de tipo de interés. La mayoría de las burbujas, históricamente, 2000, el año 2000, el 2008, 2021, explotan debido a movimiento de la Reserva Federal, ¿vale? Mercados sí estaban sobrevalorados, pero es la Reserva Federal quien suele pinchar las burbujas cuando suben tipo de interés. No lo van a hacer inmediatamente, pero es una posibilidad que estamos barajando para los próximos meses en base a lo que nos contó ayer Kevin Warsh y en base a su nuevo plan de tipo de interés que nos estaba comentando que abría la puerta a subida de tipo de interés incluso en 2026, ¿vale? Este nuevo presidente trae bastantes incógnitas porque, como decía, no va a ser tan claro, no va a hacer forward guidance, no nos va a decir lo que piensa que va a hacer la economía en el futuro. Y ayer fue claro en que va a ser poco claro, básicamente. Y eso al mercado no le suele gustar. Si vamos a ver datos de estacionalidad, ¿vale? Ya estábamos viendo como junio suele ser uno de los meses más débiles. Quiero que os fijéis aquí en este cuadrante, lo voy a poner aquí para que lo veáis un poquito mejor. Aquí lo tenemos, vamos a poner un poco más grande, ¿vale? Este de aquí, pues efectivamente daros cuenta como a 2, 5, 10, 15, 20 años, es la segunda mitad de junio la que suele ser más débil en relación con la principal y ahora estamos en la línea roja, ¿vale? Entonces, la próxima semana pueden ser bastante débiles, podría ser que abran la posibilidad a final de junio a una pequeña corrección mayor, ¿no? Como ya venimos hablando por un tiempo. Hay distintos escenarios aquí, ¿vale? Y tenemos que hablar de SpaceX también, que ahora mismo, como podéis ver, estaría rompiendo un nivel clave. Es un nivel que, si alguno de vosotros recordáis, cuando estuvimos analizando todo el tema de SpaceX, los periodos de liberación de opciones y tal, tienen ese bono del 30%. Si consiguen 5 días, de día con días consecutivos, o sea, si el precio sube un 30% durante 5 días consecutivos, o 5 días de día a día consecutivos, eso significa un precio por encima de 175,50, tendrían un bono especial que les permitiría vender un 30% más en la primera venta que se va a producir seguramente en agosto. Y ese precio, lo tenemos aquí marcado en azul, es un precio que ya hemos comentado que seguramente van a intentar defender, ¿vale? Ya llevamos varias sesiones por encima. Justo ahora estaríamos rompiéndola, razón por la que hago el vídeo, se activa una alerta, ¿vale? Va a ser bastante interesante ver si SpaceX es capaz de mantener este nivel que le permitiría acceder a ese bono de liberación o no, ¿vale? Si vamos al diario, ya estamos viendo velas.
especialmente con este Shooting Star, que es como un martillo gigante invertido, seguido a continuación de velas bajistas envolventes, muy típico de techos de mercado explosivos. Este es el mismo patrón o muy parecido al que vimos en la plata a principio de año, que hemos visto en criptomonedas y que hemos visto cuando otras IPOs han puesto techo y a continuación empiezan a caer, ¿vale? Así que prudencia aquí con SpaceX, porque como siempre dije, esto era un tema especulativo, igual eran 2-3 días de subidas y a continuación caían. Yo sigo dentro, como estoy haciendo 35, creo que merece la pena ver cómo evoluciona esto. Y aparte tampoco fui asignado una cantidad que signifique que me he hipotecado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Pero creo que este nivel es bastante clave. De cara a las próximas semanas, ya hemos hablado que la semana que viene se esperan ventas. También tenemos el periodo de bloqueo, esa ventana de lo que sería la recompra de acciones. Ahora mismo está cerrada porque vienen presentaciones de resultados, con lo cual la liquidez disminuye a finales de junio. Eso no quita que aún todavía podemos ver máximos. Y de hecho creo que es muy posible que, dado que estamos rellenando simplemente un gap en los índices, es muy posible que todavía pongamos un máximo antes de ese final de mes, donde sí que se pueden ver ventas un poco más aceleradas. Vale, no me extrañaría si volvemos a ver ese 7.700, incluso 7.800. 7.700 ya sabéis que es un nivel bastante clave, especialmente en el índice, que es un poco diferente al de los futuros, es donde teníamos marcado ese Fibonacci que vimos con Llorens, que sería un nivel clave. No me extrañaría si vemos un pequeño rally fuerte en las próximas semanas con ese anuncio de paz, y a continuación podríamos tener una corrección un poquito más grande. En el vídeo anterior, y esa es un poco la idea que quería elaborar, estuvimos viendo ese fractal de 2024, julio, corrección que se produce en verano de 2024, que fue bastante parecido. Tuvimos una corrección en 2024, también en marzo y abril, como este año. A continuación el mercado hizo máximos históricos, estuvo peleándolos, tonteándolos por un tiempo y hubo una caída bastante acelerada justo cuando comienza la presentación del resultado, que como bien sabéis va a ser en julio, ¿vale? Entonces, no descarto que veamos algún escenario así, algún tipo de corrección, aunque luego el mercado podría seguir subiendo. Ahora mismo el panorama o la visión que tengo en la cabeza es que o bien esto somos rechazados, ¿vale? Y efectivamente tenemos debilidad, vamos a retomar la media de 100, la media de 200, que además coinciden con una zona de acumulación bastante grande y con el techo anterior, ¿vale? O muy probablemente aún todavía vemos algún máximo más antes de esa corrección que potencialmente ofrezca mejores descuentos, que puede ser este verano. Sí que creo que puede ser una corrección bastante rápida a finales de junio, principio de julio, y que luego la presentación de resultados incluso nos traigan algún nuevo máximo rápido. Creo que las correcciones van a ser oportunidades, como se estaba comentando. Y es que si vamos a ver la estacionalidad de los próximos meses, no solo la típica del Nasdaq, como estábamos viendo antes, sino cuando, y esto está, aquí se le da peso al ciclo presidencial, al ciclo de 10 años, ¿vale? Y a la estacionalidad de un año en el Nasdaq. Porque ya sabéis que estamos en un ciclo presidencial y viene elección en medio ciclo. Y es históricamente en torno a esas elecciones en medio ciclo que se produce la mejor oportunidad de compra, ¿vale? Por eso creo que aunque hagamos nuevo máximo, corrijamos un poco, es muy posible que el gran descuento o la gran corrección venga más cercano a septiembre-octubre de cara a esas elecciones en medio ciclo, y sí que espero que el año acabe bastante fuerte, ¿vale? Entonces es un poco lo que barajo ahora. Además, daros cuenta, cuando se produce la liberación de acciones de SpaceX, pues sabemos que es en agosto-septiembre, ¿vale? Agosto-septiembre-octubre, que además coincidiría con la estacionalidad del ciclo presidencial y, en fin, como siempre lo hemos visto en la hoja de ruta que os marqué para 2026, teníamos muchas probabilidades de que se produzca debilidad en verano y corrección, razón por la que, bueno, pues creo que hay que estar preparado. No significa que, obviamente ya depende de tu riesgo. Yo personalmente aún no me dedico a venderlo todo, sigo estando a largo, apalancado y en margen, especialmente en algunos nombres y en los índices, como bien sabéis, pero
igual nos queda poco e igual viene ese susto en el que tenemos que empezar a rebalancear los portafolios o pensar cómo ajustar nuestro riesgo o protegernos si no lo has hecho, ¿vale? Yo sigo teniendo algunas opciones puts y tal y estoy preparado para ello, pero creo que ya sí que nos acercamos a un periodo bastante peligroso en el que el ratio riesgo-beneficio, pues como digo, pues igual subimos un poquito más, pero la caída puede ser bastante mayor que la subida, ¿vale? Entonces ahí tenemos que pensarnos bien cómo queremos hacerlo, especialmente con lo que estamos viendo. SpaceX va a ser bastante interesante si son capaces de mantener ese nivel que les permite liberar el bono del 30%. Si no lo hacen, pues van a poder vender bastante menos. Pero bueno, todavía queda bastante tiempo para ello y va a ser divertido. Ahora mismo la clave está en ver cómo reaccionamos a este gap y si somos capaces de retomar nuevos niveles. Donde nadie está prestando atención y que creo que está siendo clave es esa rotación que hemos visto hacia Dow Jones, sectores de consumo, industrial, salud y tal. Dow Jones sigue estando bastante fuerte. Y si vamos a ver el Russell, los small caps también han estado bastante fuertes este año, ¿vale? Y sigue estando una tendencia muy alcista. Daros cuenta cómo está por encima de esa media de 20 y todavía sigue estando bastante elevado, ¿vale? No es una cuestión solo de semiconductores. Hay muchas oportunidades en este mercado y ha habido muchísimas oportunidades en este mercado fuera de los semiconductores, ¿vale? Lo que pasa es que ya estamos bastante extendidos. Creo que ahora mismo el único catalizador que permite subir este mercado es la caída del petróleo, potencialmente paz, y hasta la presentación de resultados, pues no va a haber mucho más. De hecho, todo indica que tendremos menos liquidez, como ya comentaba, CTAs vendiendo, fondos de pensiones van a vender a final de mes y obviamente tenemos disminución de liquidez porque no se están produciendo recompra de acciones, aparte de la OPEX que se produce hoy, y a partir de la semana que viene va a haber bastante menos hedges y menos posiciones abiertas, lo cual hace que, en fin, como podéis ver en la gráfica, tengamos volumen decreciente, ¿vale? Aparte de haber divergencias en el RSI, como ya hemos comentado en vídeos anteriores. Vale, entonces vamos a estar atentos. Simplemente quería daros una actualización. Creo que este gap ahora mismo es súper clave. Lo estamos viendo en todos los índices principales. Y sabiendo lo que sabemos, pues ya tenéis ahí materiales para estudiar. Os pongo aquí de nuevo el gráfico de los ETAs con las cantidades que se espera que se vendan la semana que viene en todos los escenarios. El mercado esté plano, el mercado esté subiendo, también tienen que vender, o el mercado caiga, también tienen que vender. Es a un mes que se esperan pequeñas compras y si el mercado cae, se espera que se aceleren mucho las ventas por el tema de los earnings que vienen en julio, ¿vale? Por eso la probabilidad ya empieza a estar complicada, sabiendo que históricamente estábamos entrando en un periodo de debilidad. Vale, ya os digo, mi plan es ver si somos capaces de romper este máximo, ahora que estamos retesteando este gap, y para final de junio voy a estar muchísimo más agresivo en protección o liquidez de cara a las oportunidades que vengan potencialmente en julio. Va a ser difícil porque seguramente haya mucho FOMO, seguramente con la presentación de resultados veamos bastante meneo y mucha gente pensando esto se va a la luna, efectivamente, y estaremos complacientes, pero cuando venga el susto será bastante rápido y será muy difícil reaccionar, como suele ocurrir en las correcciones veraniegas. Y es por eso que creo que no me extrañaría si vemos algo rápido como en julio de 2024. O muchos otros julios. Si vais a ver la gráfica histórica, vais a ver cómo en verano siempre ha habido correcciones que luego se convierten en buenas oportunidades de mercado. Y es por eso que tenemos que estar atentos a esos temas. Lo vimos también en 2023. ¿Vale? Siempre se produce algún tipo de corrección en verano, agosto, septiembre, octubre, daros cuenta. En 2023 también ocurrió. Y es bastante típico. También ocurrió en 2020, esa corrección que se produce agosto-septiembre. En fin, ya sabéis lo que hay. Comenta abajo y dime qué opinas.